Hola, estás escuchando Vidas que se cruzan. A veces, las historias más sencillas contienen los cambios más grandes en la vida de una persona. Y hoy, entremos juntos en la historia de una chica que alguna vez creyó que no tenía valor, hasta que la vida le permitió conocer a alguien que vio en ella algo que ella misma nunca había visto. Hay lugares en el mapa que parecen haber sido olvidados por el tiempo, y hay personas que viven en esos lugares, que poco a poco también empiezan a creer que su vida no vale nada. Esta historia comienza en un pequeño pueblo situado en medio de una tierra árida, donde los caminos de tierra roja siempre están cubiertos por una fina capa de polvo que se levanta cada vez que alguien pasa. Aquel pueblo se escondía junto a un camino de tierra roja, un lugar que incluso quienes pasaban por allí rara vez recordaban. Las casas eran bajas, con techos de tejas viejas y paredes descoloridas por el sol y el viento. Cada vez que una carreta pasaba, el polvo se levantaba y cubría el sendero, para luego caer lentamente, como si ese lugar ya estuviera acostumbrado a ser olvidado por el tiempo. La vida allí no era fácil. La gente trabajaba desde temprano en la mañana hasta que caía la noche. Pero la pobreza seguía pegada a ellos como una sombra. Y a veces, cuando la vida se vuelve demasiado dura, ese cansancio hace que las personas se vuelvan más frías entre sí. En un lugar así, los débiles rara vez son protegidos. Solo aprenden a resistir. Elena era una de esas personas. Tenía unos 25 años y vivía sola en una pequeña casa al final del pueblo. Nadie recordaba exactamente desde cuándo había empezado a vivir así. Solo sabían que Elena siempre estaba allí, trabajando en silencio día tras día. Su trabajo era muy simple. Lavaba ropa para otros. Cada mañana, frente a la casa de Elena, siempre había varios grandes recipientes con agua. La gente traía ropa sucia y la dejaba en pequeños montones. Elena se sentaba allí durante horas, con las manos en el agua fría, frotando la tela con barras de jabón barato. Por eso sus manos se volvieron ásperas muy pronto. Pequeñas grietas aparecieron en la punta de sus dedos, ardiendo cada vez que tocaban el agua. Pero Elena nunca se quejaba de eso. Lo que la cansaba más eran las cosas que había escuchado desde que era niña, que ella no tenía nada valioso, que una chica pobre como ella no tendría futuro, que nadie querría unir su vida con alguien como Elena. Al principio, esas palabras solo la entristecían, pero cuando una persona escucha lo mismo demasiadas veces, poco a poco se convierte en parte de la forma en que se ve a sí misma. Elena ya no discutía, solo guardaba silencio. Caminaba por el pueblo con la mirada baja, evitando las miradas inquisitivas. Hablaba suavemente, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Y vivía cada día pensando que su vida probablemente nunca cambiaría. Lo curioso es que Elena en realidad era muy hermosa. No una belleza deslumbrante que hace que la gente se detenga de inmediato. Su belleza era más suave, como algo que uno solo nota después de mirar durante un buen rato. Los ojos de Elena eran claros y profundos. Su largo cabello castaño solía estar recogido ordenadamente atrás. Cuando sonreía, su rostro tenía una dulzura muy rara de encontrar. Pero Elena no pensaba mucho en eso. Rara vez se miraba en el espejo. Su ropa era sencilla, vieja pero limpia. Y en la mente de Elena, la belleza era algo reservado para personas con una vida mejor que la suya. Personas que vivían en casas grandes. Personas que tenían dinero, futuro y opciones. Ella solo era una chica que lavaba ropa en un pueblo pobre. Y Elena creía que su vida siempre sería así. No tenía idea de que, a solo unos kilómetros del pueblo, había un enorme rancho que se extendía hasta el pie de las colinas. Y allí
vivía un hombre al que el destino estaba a punto de llevar por el camino de tierra roja frente a su casa. A solo unos kilómetros de aquel pueblo pobre, el mundo se veía completamente diferente. Allí había un gran rancho que se extendía por campos de pasto verde, donde cercas de madera rectas seguían los caminos de tierra anchos. Por la mañana, la luz del sol brillaba sobre establos de caballos impecables, sobre grandes graneros y sobre rebaños de ganado que se movían lentamente por el campo. El aire allí tenía una sensación de orden y estabilidad, como si todo tuviera su lugar. Ese rancho pertenecía a un hombre llamado Alejandro. Alejandro tenía 36 años. En esta región casi no había nadie que no lo conociera. Era el dueño del rancho más grande de la zona. Pero antes de tener todo eso, Alejandro era conocido por otra razón. Había sido campeón de rodeo. En sus años de juventud, el nombre de Alejandro aparecía a menudo en competiciones de monta y doma de toros por toda la región. La gente lo recordaba por su valentía y por su habilidad para controlar toros salvajes, a los que otros ni siquiera se atrevían a acercarse. Hubo veces en que lo lanzaron al suelo y toda la arena contuvo la respiración. Pero Alejandro siempre se levantaba, se sacudía el polvo de la ropa y volvía a continuar. Esa resistencia fue lo que hizo que muchos lo respetaran. Pero lo que pocos sabían era que Alejandro no había nacido en la riqueza, creció en la pobreza, casi igual que la gente que vivía en aquel pequeño pueblo. Cuando era joven, Alejandro hizo todo tipo de trabajos duros: cuidar ganado, reparar corrales, trabajar para ranchos más grandes para ganar unas monedas. Esos años forjaron en él una voluntad muy fuerte. Después de muchos años de trabajo incansable, Alejandro logró comprar su primer terreno, luego otro más, y con el tiempo, el pequeño rancho de antes se convirtió en la gran propiedad que es hoy. Ahora Alejandro tenía casi todo lo que muchos soñaban. Tenía dinero, tenía fama, tenía poder en la región. La gente solía decir que si Alejandro quería algo, bastaba con que lo dijera. Pero cuando la noche caía sobre aquel gran rancho, el silencio a veces se volvía muy evidente. La casa principal de Alejandro era grande y hermosa, con habitaciones iluminadas y largos pasillos. Pero la mayor parte del tiempo, solo estaban él y algunos trabajadores del rancho. En fiestas o reuniones de la región, muchas personas se acercaban a Alejandro, hablaban con él, reían con él, se mostraban amables, pero Alejandro tenía suficiente experiencia para entender algo. Muchas personas se acercaban a él no por quién era, se acercaban por su posición, por el rancho, porque el nombre de Alejandro se había vuelto valioso en la región. Y por eso, aunque estaba rodeado de gente, Alejandro a menudo se sentía bastante solo. A veces, por la noche, después de que todo el trabajo del día terminaba, montaba su caballo y salía hacia los campos detrás del rancho. Allí no había voces humanas, solo el viento pasando entre la hierba y el cielo abierto arriba. Alejandro solía mirar hacia el camino de tierra que corría al pie de la colina. Ese camino llevaba a muchos lugares, y una mañana no mucho tiempo después, lo llevaría a pasar junto a un pequeño pueblo donde vivía una chica a la que nunca había visto, pero que estaba a punto de cambiar su vida de una manera que ni él mismo imaginaba. Una mañana, cuando el sol apenas se elevaba sobre el horizonte, Alejandro salió del rancho a caballo como solía hacerlo. Era un hábito que tenía desde hacía muchos años. Antes de que todos empezaran el trabajo del día, él solía recorrer por su cuenta las tierras alrededor. Su caballo avanzaba con paso firme por el largo camino de tierra que salía del rancho. El aire de la mañana era fresco,
y el viento llevaba el olor de la hierba húmeda y de la tierra nueva. Ese día, Alejandro decidió ir un poco más lejos de lo habitual. El camino lo llevó alrededor de un terreno vacío y luego continuó hacia un pequeño pueblo escondido detrás de unos árboles bajos. No era un lugar que él visitara normalmente. Ese pueblo pobre no tenía nada especial para quienes vivían en la región. Era solo un pequeño punto en el mapa. Un lugar por el que mucha gente pasaba, pero donde casi nadie se detenía. Alejandro también pensaba simplemente pasar de largo, hasta que la vio, frente a una pequeña casa al final del camino. Una chica estaba colgando unas toallas blancas en una cuerda tendida en el patio. La luz del sol de la mañana hacía que las telas brillaran mientras se movían suavemente con el viento. En ese momento, una ráfaga fuerte de viento sopló de repente. Una toalla grande se levantó en el aire y voló hacia un lado. Y en ese breve instante, Alejandro vio el rostro de la chica. Su caballo se detuvo casi por instinto. Alejandro no dijo nada. Solo se quedó sentado en la silla de montar, mirando a la chica que estaba de pie entre las telas blancas que se movían suavemente con el viento. Ella no llevaba nada especial, solo un vestido sencillo y el cabello castaño recogido detrás, pero había algo en ella que impidió que Alejandro siguiera su camino de inmediato. No era solo su belleza, era su mirada. Era una mirada dulce y tranquila, pero en lo profundo había una sensación muy familiar de resistencia, como la de alguien que ha aprendido a guardar silencio ante demasiadas cosas en la vida. En ese instante, la chica también se dio cuenta de que alguien la estaba mirando. Elena se volvió. Sus ojos se encontraron con el hombre que estaba sentado sobre el caballo a cierta distancia. Solo hizo falta un segundo para que ella reconociera quién era. Alejandro, el nombre que casi todos en la región conocían. Elena bajó la cabeza de inmediato. Rápidamente tomó la toalla que volaba frente a ella y la levantó para cubrir la mitad de su rostro, como si quisiera esconderse de aquella mirada. En la mente de Elena, personas como Alejandro pertenecían a un mundo completamente diferente, un mundo en el que ella nunca había entrado. Y creía que, si un hombre rico como él la miraba, seguramente solo sentía curiosidad por un momento. O peor aún, desprecio. Por eso Elena no se atrevió a mirar otra vez. Simplemente se dio la vuelta y continuó colgando las toallas como si nada hubiera pasado. Pero detrás de ella, Alejandro seguía quieto en el camino de tierra. No se fue de inmediato, porque en aquel instante tan breve, hubo algo en los ojos de esa chica que le impidió simplemente considerar aquello como un encuentro casual. Alejandro finalmente bajó del caballo, ató las riendas a un poste de madera junto al camino y caminó lentamente hacia la pequeña casa. Sus pasos no eran apresurados, como si ni él mismo estuviera completamente seguro de por qué se había detenido allí. Elena seguía de espaldas, colgando las toallas en la cuerda. Podía sentir que alguien se acercaba, pero no se atrevía a darse la vuelta enseguida. Cuando Alejandro quedó a unos pasos de ella, habló. «Disculpa». Su voz era grave y tranquila, sin ningún rastro de arrogancia. Elena se sobresaltó ligeramente. Se dio la vuelta, con la mirada aún cautelosa. Alejandro sonrió suavemente. «Pasaba por aquí y tengo un poco de sed. ¿Podrías darme un vaso de agua?». Era una petición muy simple, pero Elena se confundió como si él hubiera pedido algo muy difícil. Miró alrededor un momento y luego asintió suavemente. «Sí, claro». Elena entró rápidamente en la casa. Solo unos segundos después, regresó con un viejo vaso metálico. El vaso había sido usado durante muchos años. Su superficie tenía algunos arañazos, pero estaba limpio.
Le entregó el vaso de agua a Alejandro con ambas manos, sin atreverse aún a mirarlo directamente. Alejandro lo tomó. Bebió todo el vaso de un solo trago largo, como si realmente tuviera mucha sed. Luego bajó el vaso. Miró a Elena y sonrió. Este es el vaso de agua más bueno que he bebido hoy. Elena se sorprendió un poco. No sabía cómo responder, así que solo asintió levemente. Alejandro le devolvió el vaso. Cuando Elena lo tomó, sus manos se tocaron por accidente. Fue solo un instante muy breve, pero Alejandro sintió claramente cómo la chica frente a él se tensaba. Elena retiró la mano muy rápido, como si tocar la mano de él fuera algo que no debería ocurrir. Su mirada volvió a bajar, no por grosería, sino como si estuviera acostumbrada a mantener distancia con la gente. Alejandro lo notó de inmediato. Durante muchos años había conocido a muchas personas. Algunos intentaban impresionarlo, otros se mostraban excesivamente amables, pero Elena era diferente. Ella no intentaba llamar la atención, no trataba de conversar, no esperaba nada de él. Al contrario, parecía que solo deseaba que esta conversación terminara lo antes posible. Alejandro la miró un segundo más. Luego asintió suavemente. «Gracias». Regresó hacia su caballo. Elena se quedó de pie en el patio, aún sosteniendo el vaso en las manos. Pensó que aquel hombre montaría su caballo y se iría, como tantas otras personas que habían pasado por ese camino. Y en efecto, Alejandro se fue, pero mientras cabalgaba de regreso por el camino de tierra que salía del pueblo, la imagen de la chica, entre las toallas blancas que volaban con el viento, seguía en su mente. Y Elena, cuando volvió a su trabajo, tampoco entendía por qué su corazón latía un poco más rápido. Una conversación muy breve, solo un vaso de agua. Pero a veces, las historias más grandes comienzan con momentos muy pequeños como ese. A la mañana siguiente, Alejandro volvió a salir temprano del rancho a caballo, como de costumbre. Pero esta vez no tomó el camino familiar hacia los campos del norte. Su caballo giró hacia el camino de tierra roja que llevaba al pequeño pueblo. En las manos de Alejandro había una cesta de mimbre. Dentro había algunas frutas del rancho, manzanas rojas, naranjas y un poco de pan recién horneado de la cocina de Sofía. No pensó demasiado en por qué los llevaba. Simplemente recordaba a la chica con el viejo vaso metálico y las toallas blancas volando en el viento. Cuando Alejandro se acercó a la pequeña casa al final del pueblo, de repente escuchó voces fuertes. No era una conversación normal, era una discusión. Alejandro detuvo su caballo. Frente a la casa de Elena, un hombre estaba de pie bloqueando la entrada. Era alto, de aspecto tosco, con una voz llena de amenaza. Era Ramiro. En el pueblo, casi todos lo conocían. Y no por algo bueno. Ramiro era famoso por causar problemas. A menudo buscaba excusas para exigir dinero y presionar a quienes eran más débiles que él. Y Elena, claramente era un objetivo fácil. «¿Crees que he olvidado eso?», gruñó Ramiro. Elena estaba frente a la puerta de su casa, con las manos apretando su delantal. «Yo ya dije que pagaré poco a poco». Ramiro soltó una risa burlona. Poco a poco. Se acercó más, obligando a Elena a retroceder un paso. «¿Crees que esas monedas que ganas lavando ropa alcanzarán para pagar esa deuda?». Elena no respondió. Solo se quedó quieta, con la mirada baja. No porque fuera débil, sino porque estaba demasiado acostumbrada a situaciones como esta. En un lugar como ese pueblo, a veces resistirse solo empeora las cosas. Ramiro miró alrededor como queriendo asegurarse de que alguien estuviera mirando. Luego habló más fuerte, con voz llena de burla. «Quizás deberías encontrar a algún hombre que te ayude a pagar la deuda». Soltó una risa seca. «Pero para una chica como tú,
Seguro que eso también es difícil. Elena seguía en silencio. Justo en ese momento, otra voz sonó detrás de Ramiro. «Vete de aquí». La voz era grave, fría y firme. Ramiro se dio la vuelta bruscamente. Cuando vio a Alejandro de pie justo detrás de él, su expresión cambió de inmediato. Alejandro no necesitó decir nada más. Solo su mirada bastó para que Ramiro entendiera frente a quién estaba. Alejandro dio un paso adelante y apartó a Ramiro del patio. No hubo empujones. No hicieron falta amenazas. Pero la sola presencia de Alejandro fue suficiente para que Ramiro perdiera toda la agresividad que tenía antes. Ramiro retrocedió unos pasos, torciendo la boca con molestia. «Esto no tiene nada que ver contigo». Alejandro lo miró directamente. Ahora sí, los dos hombres se miraron durante unos segundos. Luego Ramiro se dio la vuelta y se marchó. Antes de salir del camino, todavía lanzó a Elena una mirada llena de resentimiento. El aire frente a la pequeña casa finalmente volvió a quedar en silencio. Alejandro se volvió hacia Elena. Ella aún estaba de pie frente a la puerta de su casa, aparentemente un poco confundida, porque todo había ocurrido demasiado rápido. Alejandro no preguntó nada más sobre Ramiro. Simplemente se inclinó y colocó la cesta de mimbre sobre la pequeña mesa de madera en el patio. «Deberías comer algo». Elena miró dentro de la cesta. Las manzanas rojas brillaban bajo la luz del sol. No era algo lujoso para muchas personas, pero para Elena seguía siendo algo que rara vez aparecía en su pequeña casa. Alejandro se puso de pie nuevamente. Antes de irse, dijo una frase muy simple: «Mereces que te traten mejor que eso». Luego regresó hacia su caballo. Elena se quedó inmóvil en el patio, mirando la cesta de frutas. En ese pueblo, ella estaba acostumbrada a las burlas y a las miradas de desprecio, pero nadie le había dicho algo así antes. Y fue precisamente esa frase la que empezó a cambiar la forma en que Elena se veía a sí misma. Después de lo ocurrido aquella mañana, la historia se extendió por todo el pueblo más rápido que cualquier viento. En lugares pequeños como ese, los rumores siempre se mueven muy rápido. Solo hace falta que una persona vea algo y que unos cuantos lo repitan para que todo el pueblo lo sepa. No pasó mucho tiempo antes de que todos hablaran de la aparición de Alejandro frente a la casa de Elena. Al principio eran solo susurros, pero luego las historias comenzaron a cambiar a medida que pasaban de una persona a otra. Algunos decían que Alejandro solo había pasado por casualidad, pero otros lo contaban de una forma completamente diferente. Decían que Elena estaba tratando de llamar la atención, que sabía que Alejandro pasaría por ese camino y por eso se puso a tender las toallas afuera, que estaba intentando aferrarse a un hombre rico para cambiar su vida. En ese pueblo, historias así siempre eran más fáciles de creer que la verdad. Y la persona que difundía esos rumores con más fuerza era una mujer llamada Doña Marta. Doña Marta vivía en una casa cerca del mercado del pueblo. Era alguien que sabía casi todo lo que ocurría en la zona, y también le gustaba contarlo de una manera que hacía las historias más dramáticas. A menudo se quedaba de pie frente a su casa hablando con los vecinos, con una voz lo suficientemente alta para que cualquiera que pasara pudiera escuchar. «Yo lo vi», dijo una tarde, con los brazos cruzados. El hombre más rico de la región estaba frente a la casa de esa muchacha. Algunas mujeres se detuvieron a escuchar. Doña Marta sacudió la cabeza con aire de quien lo sabe todo. Creen que eso pasó por casualidad. Otra mujer soltó una pequeña risa. Tal vez esa chica también sabe cómo encontrar su oportunidad. Esas palabras no necesitaban ser muy fuertes. Solo necesitaban ser lo suficientemente audibles para propagarse. Y pronto, cada vez que Elena caminaba por el pueblo para recoger ropa para lavar,
comenzó a sentir miradas diferentes. Algunas personas la miraban por más tiempo, otras susurraban entre ellas cuando pasaba. Elena no necesitaba escuchar cada palabra para entender lo que estaba ocurriendo. Había vivido allí el tiempo suficiente para saber lo crueles que podían ser los rumores en un pueblo. Mientras tanto, Alejandro también escuchó esas historias. Algunos trabajadores del rancho se las contaron, no para hacer un escándalo, sino porque pensaban que él debía saberlo. Alejandro no dijo nada después de oírlas, pero entendía muy bien lo que eso significaba. En un lugar pequeño como ese, la reputación de una mujer podía destruirse solo con unas pocas palabras. Y si él seguía apareciendo frente a la casa de Elena, los rumores solo empeorarían. Alejandro no temía los rumores, pero no quería que Elena sufriera las consecuencias por ello. Así que, durante varios días después, Alejandro no volvió al camino de tierra roja que llevaba al pueblo. No porque hubiera olvidado a aquella chica, sino precisamente porque la recordaba. Y si había una manera de ayudar a Elena sin convertirla en el objetivo de las habladurías, Alejandro sabía que tendría que encontrarla. Los rumores del pueblo no enfurecieron a Alejandro, pero lo hicieron pensar mucho. Sabía muy bien una cosa: Elena era el tipo de persona que nunca aceptaría ayuda si pareciera caridad. Tenía demasiado orgullo. Y también estaba demasiado acostumbrada a enfrentarse sola a la vida. Si simplemente le daba dinero, Elena sin duda lo rechazaría. Así que Alejandro necesitaba otra forma. Una forma de ayudarla sin herir su dignidad. Una noche, cuando el trabajo del rancho había terminado, Alejandro llamó a Sofía a su oficina. Sofía era la administradora de la casa del rancho. Había trabajado allí más de 20 años y casi entendía a Alejandro mejor que muchas personas de la región. Sofía era una mujer tranquila, sabia y con una mirada muy perspicaz. Cuando Alejandro le habló de Elena, Sofía simplemente escuchó, sin interrumpir. Cuando él terminó, Sofía sonrió suavemente. ¿No quieres ayudar a esa chica de una manera que la haga sentir en deuda? Alejandro asintió. Ha escuchado demasiadas cosas malas sobre sí misma. No quiero que piense que yo también la veo como alguien digno de lástima. Sofía pensó un momento. Luego dijo, nuestro rancho siempre necesita a alguien que cuide las telas, los manteles, las cortinas, las telas de los establos. Todo necesita lavarse y mantenerse en buen estado. Alejandro la miró. Sofía continuó, con un tono muy tranquilo. Y creo que una chica que está acostumbrada a lavar la ropa de todo un pueblo seguramente puede hacer ese trabajo. Al día siguiente, Sofía fue personalmente al pueblo. Caminó por el camino de tierra roja hasta llegar a la pequeña casa al final del pueblo. Elena estaba sentada junto al recipiente con agua como siempre, con las manos frotando una vieja camisa. Cuando vio a Sofía frente a la puerta, Elena se levantó rápidamente. No estaba acostumbrada a ver a personas del gran rancho aparecer allí. Sofía sonrió con amabilidad. Tú eres Elena, ¿verdad? Elena asintió. Sofía explicó que el rancho de Alejandro necesitaba a alguien que cuidara y lavara ciertos tipos de telas especiales. El trabajo no era muy diferente de lo que Elena ya hacía, pero las condiciones serían mucho mejores. Sofía lo explicó claramente. Elena tendría un salario estable, una habitación propia en la casa destinada a los trabajadores, y 3 comidas al día en la cocina del rancho. Elena escuchaba casi sin poder creerlo. Para ella, aquello parecía una vida completamente diferente, pero Elena permaneció en silencio durante bastante tiempo. No porque no quisiera, sino porque temía no merecer esa oportunidad. Sofía pareció entender ese pensamiento. Miró a Elena
y dijo suavemente: «No buscamos a alguien perfecto, solo necesitamos a alguien trabajador y honesto». Elena miró sus manos ásperas. Había usado esas manos para trabajar durante muchos años. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien le decía que eso tenía valor. Después de un momento de silencio, Elena asintió suavemente. Aceptó. No sabía cómo sería la vida en el rancho, pero Elena sentía que quizás esta era la primera oportunidad en su vida que no debía dejar pasar. La vida de Elena cambió más rápido de lo que jamás había imaginado. El primer día que llegó al rancho, casi no sabía dónde ponerse. Todo era mucho más grande de lo que estaba acostumbrada. Los largos establos, los grandes graneros, los campos que se extendían hasta el pie de las colinas. Pero lo que más sorprendió a Elena fue la casa destinada a los trabajadores. La llevaron a una habitación pequeña pero limpia, con una ventana que daba al campo. En la habitación había una cama ordenada, una mesa de madera y un pequeño armario para la ropa. Para muchas personas, era solo una habitación normal, pero para Elena, era como un nuevo comienzo. En los primeros días, Elena trabajó con mucho empeño. Lavaba grandes manteles en la casa principal, cortinas de tela gruesa e incluso las mantas que se usaban en los establos. El trabajo no era ligero, pero, a diferencia de cuando estaba en el pueblo, Elena ya no tenía que preocuparse por si al día siguiente tendría suficiente dinero para comer. Comía 3 veces al día en la cocina del rancho. La comida era sencilla pero abundante, y después de unas semanas, el cansancio en su rostro comenzó a desaparecer. Elena dormía mejor, estaba más fuerte, y por primera vez en muchos años, empezó a sentir que pertenecía a algún lugar. En el rancho había muchos establos, pero había una pequeña yegua en particular que llamó la atención de Elena. Era una yegua joven, de pelaje gris claro, con unos ojos muy suaves. Su nombre era Luna. Luna era bastante tímida. Los trabajadores veteranos del rancho sabían que a ese caballo no le gustaba que los extraños se acercaran. Si alguien se acercaba demasiado al establo, Luna solía retroceder y evitar su mirada. Pero algo diferente ocurría cuando Elena pasaba por allí. Una tarde, después de terminar su trabajo, Elena pasó por los establos para regresar a su habitación. Luna estaba dentro del establo, mirando hacia el patio. Cuando Elena pasó, la yegua inclinó ligeramente la cabeza y se acercó a la cerca. Elena se detuvo. No se apresuró a tocarla. Solo se quedó allí, manteniendo cierta distancia, como si temiera asustarla. Pero Luna no retrocedió. Al contrario, dio un paso más hacia Elena. Desde ese día, Elena solía pasar por el establo al final de la tarde. Un día, llevó una manzana desde la cocina. Extendió la mano. Con la palma abierta, Luna olfateó un momento y luego tomó con cuidado el trozo de manzana de su mano. Justo en ese momento, Alejandro pasaba por el área de los establos. Se detuvo cuando vio la escena frente a él. Elena estaba junto a la cerca, acariciando suavemente la frente de Luna. La yegua, que normalmente era tímida, permanecía muy tranquila, como si estuviera acostumbrada a la presencia de ella. Alejandro se acercó. Elena. Ella se dio la vuelta. Un poco sorprendida al verlo, Alejandro miró al caballo y luego la miró a ella. «Este caballo es bastante difícil», dijo con un ligero tono de broma. «Incluso algunas personas del rancho no pueden acercarse». Elena se sintió un poco incómoda. «Tal vez solo está acostumbrada a mí». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No». Miró a Luna un momento y luego dijo: «Tal vez reconoce que eres una buena persona». Elena guardó silencio unos segundos. Luego sonrió.
Era una sonrisa muy ligera, pero sincera. Y Alejandro se dio cuenta de que era una de las pocas veces que había visto a Elena sonreír de esa manera. La vida en el rancho se volvió poco a poco familiar para Elena. Los trabajadores empezaron a conocerla como una persona trabajadora y callada. Elena no llamaba la atención ni se quejaba nunca. Simplemente hacía su trabajo en silencio y bien. Con el tiempo, algunas personas del rancho empezaron a sentir simpatía por ella, pero no todos eran así. En lugares donde muchas personas trabajan juntas, siempre hay miradas de sospecha hacia los recién llegados. Y un día ocurrió un incidente. En la lavandería del rancho había un mantel antiguo muy valioso. Estaba tejido con una tela de gran calidad y normalmente solo se usaba en ocasiones especiales cuando llegaban invitados importantes al rancho. Elena era la encargada de lavar y cuidar ese tipo de telas. Trabajaba con mucho cuidado, pero una tarde, cuando Sofía revisó el almacén de telas, descubrió que el mantel tenía un largo desgarro en una esquina. La noticia se extendió inmediatamente entre quienes trabajaban cerca de la lavandería. Algunas personas se miraron entre sí, y muy pronto, sus miradas se dirigieron hacia Elena. «Ella es la nueva», susurró alguien. «Tal vez no sabe cómo lavar este tipo de tela. Quizás lo arruinó y trató de ocultarlo». Esas palabras no eran muy fuertes, pero bastaban para que Elena las escuchara. Un rato después, Sofía llamó a todas las personas relacionadas con la lavandería a la sala de telas. Elena también estaba allí. El mantel estaba colocado sobre una gran mesa de madera, con el desgarro claramente visible bajo la luz. El ambiente en la sala se volvió pesado. Algunas personas detrás susurraban en voz baja. Elena miró el mantel durante un momento. Luego levantó la cabeza y dijo con mucha calma: «Si fue mi culpa, asumiré la responsabilidad». Su voz no temblaba, no porque estuviera segura de ser inocente, sino porque Elena estaba acostumbrada a aceptar la culpa en situaciones como esa. Pero justo en ese momento, Alejandro entró en la sala. Había escuchado lo sucedido y quería verlo por sí mismo. Alejandro no dijo nada al principio. Simplemente se acercó a la mesa y se inclinó para observar el desgarro en el mantel. Todos en la habitación guardaron silencio. Después de unos segundos, Alejandro frunció ligeramente el ceño. Miró hacia una estantería metálica cercana, donde se colgaban grandes rollos de tela. Una esquina de la estantería estaba torcida, y debajo aún había algunos pequeños pelos de gato atrapados en el borde metálico. Alejandro entendió inmediatamente lo que había pasado. Se enderezó. Este mantel no se rasgó por un lavado incorrecto. Todos lo miraron. Alejandro señaló la estantería metálica. El gato de la cocina probablemente saltó aquí. Derribó la estantería y el borde metálico rasgó la tela. La habitación quedó en silencio. Las personas que antes habían susurrado evitaron la mirada de Elena. Alejandro miró alrededor y dijo, con voz grave pero clara: «En este rancho no culpamos a nadie, solo porque sea la persona más débil en la habitación». Nadie respondió, pero todos entendieron lo que quería decir. Elena permaneció de pie junto a la mesa. No dijo nada, pero dentro de ella algo cambió. Por primera vez en su vida, alguien se había puesto delante de otros y había dicho que ella merecía ser tratada con justicia. Y desde ese día, la forma en que los trabajadores del rancho miraban a Elena comenzó a cambiar. Ya no era la mirada de sospecha hacia una recién llegada, sino el respeto hacia alguien que había demostrado su valor. Después del incidente con el valioso mantel, el ambiente en el rancho cambió poco a poco. Los trabajadores empezaron a ver a Elena de otra manera, ya no como la chica que venía de un pueblo pobre, sino como alguien trabajadora y confiable.
Y fue a partir de esos días cuando Alejandro y Elena también comenzaron a hablar más entre ellos. Al principio eran solo conversaciones muy breves. Alejandro a veces pasaba por la lavandería y se detenía para preguntar cómo iba el trabajo. Elena respondía con educación, todavía un poco reservada como antes. Pero poco a poco las conversaciones se volvieron más naturales. Una tarde, mientras Elena doblaba grandes toallas después de secarlas, Alejandro estaba apoyado en el marco de la puerta del almacén de telas. Miró las telas blancas dobladas cuidadosamente sobre la mesa y dijo, cuando era joven, yo también hacía un trabajo muy parecido a este. Elena levantó la vista, un poco sorprendida. De verdad, Alejandro asintió. No lavando telas, pero trabajé en establos de ganado. Limpiaba corrales. Transportaba heno. Hacía cualquier trabajo que me dieran. Lo dijo con total calma, como si fuera solo una parte muy normal de su vida. Pero para Elena, esa historia hizo que la distancia entre ellos de repente pareciera más pequeña. Ella siempre había pensado que Alejandro pertenecía a un mundo completamente diferente, pero ahora sabía que él también había empezado desde muy abajo. Desde entonces, cada vez que Alejandro pasaba por allí, Elena ya no se sentía tan incómoda al hablar con él. Otra tarde, Alejandro llevó a Elena al prado detrás de los establos. ¿Alguna vez has montado a caballo?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Nunca. Alejandro sonrió. Entonces, hoy puedes intentarlo. El caballo que eligió era uno tranquilo, acostumbrado a las personas nuevas. Al principio, Elena estaba muy nerviosa. Se sentó rígidamente sobre el caballo, sujetando las riendas con fuerza. Alejandro estaba a su lado, sosteniendo la cuerda y enseñándole cómo mantener el equilibrio. El caballo comenzó a caminar lentamente por el prado. Elena trató de mantenerse tranquila, pero cuando el caballo aceleró un poco, perdió el equilibrio. Casi se deslizó fuera de la silla. Alejandro inmediatamente extendió la mano y la sostuvo antes de que pudiera caer. Ese momento ocurrió muy rápido. Elena quedó de pie justo frente a él, respirando aún con rapidez. Se miraron durante unos segundos. Ninguno dijo nada, pero en los ojos de ambos, algo había cambiado. Alejandro soltó su mano primero, como si temiera que si la sostenía un segundo más, aquel momento se volvería demasiado evidente. Elena giró ligeramente el rostro, tratando de ocultar su incomodidad. Esa tarde, cuando llevaron el caballo de regreso al establo, el cielo ya comenzaba a teñirse del violeta oscuro del atardecer. Los campos alrededor del rancho se volvieron silenciosos. Cuando pasaron por el amplio prado detrás, Alejandro se detuvo. Miró hacia el cielo. ¿Ves esa constelación? Elena levantó la cabeza siguiendo la dirección que él señalaba. En el cielo que se oscurecía, las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Alejandro habló lentamente. Cuando era joven, cada vez que estaba cansado, solía acostarme en el pasto aquí y mirar el cielo. Elena guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, «Nunca tuve tiempo para hacer eso». La frase era muy simple, pero Alejandro entendió el significado detrás de ella. Una vida ocupada en sobrevivir rara vez deja tiempo para momentos tranquilos como ese. Alejandro se quitó la chaqueta, la extendió sobre el pasto. «Entonces hoy puedes empezar». Elena lo miró un momento. Luego se sentó suavemente. Alejandro se acostó en el pasto a su lado. Ambos miraron el cielo inmenso sobre ellos. Ninguno dijo nada más. El viento soplaba suavemente sobre los campos. Y en ese silencio, Elena, por primera vez en muchos años, sintió que ya no estaba sola. Unos días antes de la feria de otoño de la región,
El ambiente en el rancho empezó a volverse más animado. Era el evento más grande del año. Personas de muchos lugares vendrían al pueblo cercano para comprar y vender, ver competiciones de equitación, escuchar música y reunirse con otros. Los trabajadores del rancho también hablaban de la feria durante días. Elena los escuchaba mencionarla, pero no pensaba ir. Para ella, los lugares llenos de gente siempre la hacían sentirse fuera de lugar. Una tarde, cuando Elena acababa de terminar su trabajo en la lavandería, Sofía la llamó. «Ven un momento». Elena. Sofía estaba en una pequeña habitación junto a la cocina, donde guardaba la ropa usada en ocasiones especiales del rancho. Sobre la mesa de madera, frente a ella había un vestido cuidadosamente doblado. Sofía lo empujó hacia Elena. «Prueba esto». Elena miró el vestido con cierta confusión. Era un vestido de color azul suave, de tela sencilla, pero muy bonito. No tenía muchos adornos, pero las costuras eran limpias y elegantes. Elena inmediatamente pensó que seguramente era un vestido viejo del rancho. No estoy segura de que deba usarlo», dijo en voz baja. Sofía solo sonrió. «Solo pruébalo». Elena dudó un momento y luego llevó el vestido a la habitación de al lado. Unos minutos después, salió. El vestido azul se ajustaba perfectamente a su figura. El color hacía que los ojos de Elena parecieran más brillantes, y su rostro suave resaltaba de una manera que ni ella misma había notado antes. Sofía la miró durante un largo momento. No dijo nada de inmediato. Solo sonrió suavemente. «Ese color te queda muy bien». Elena miró el vestido. Todavía sin acostumbrarse a la sensación de llevar algo tan bonito. «¿De quién es este vestido?», Sofía negó con la cabeza. «No es de nadie». Luego añadió, con un tono tan tranquilo como si fuera lo más normal del mundo: «Alejandro eligió ese color». Elena levantó la mirada, un poco sorprendida. No dijo nada más, pero cuando volvió a mirar el vestido azul en el pequeño espejo de la pared, por primera vez en mucho tiempo, Elena no apartó la mirada de inmediato. Finalmente llegó el día de la feria de la región. Desde temprano en la mañana, el camino que llevaba al pueblo ya estaba lleno de movimiento. Carretas, personas caminando. Familias de los ranchos cercanos se dirigían hacia el centro del pueblo. La música se escuchaba desde lejos, mezclándose con las risas y el sonido de los cascos de los caballos sobre el camino de tierra. En el rancho, el ambiente también era diferente a cualquier otro día. Algunos trabajadores se habían preparado desde temprano para ir a la feria. Las carretas fueron limpiadas, los caballos cepillados con cuidado. Elena permaneció bastante tiempo de pie frente a la puerta de su habitación. El vestido azul que Sofía le había dado seguía colgado ordenadamente en el gancho. Lo había probado varias veces durante los últimos días, pero cada vez que se miraba en el espejo, Elena sentía que esa no era realmente ella. En su mente, los lugares llenos de gente como la feria siempre eran lugares donde personas como ella eran las que más llamaban la atención. Y allí habría gente del pueblo, personas que habían hablado de ella, personas que la habían mirado con desprecio. Elena todavía estaba pensando cuando alguien tocó suavemente la puerta. Cuando abrió, Alejandro estaba de pie frente a su habitación. Llevaba su chaqueta habitual y el sombrero de ala ancha que solía usar cuando salía. Alejandro miró a Elena un momento y luego dijo con calma: «Hoy iré a la feria». Elena asintió suavemente. Pensó que él solo lo decía por cortesía, pero Alejandro continuó: «Y quiero que vengas conmigo». Elena se quedó inmóvil. «Ir juntos», Alejandro asintió. No como empleada del rancho. Habló lentamente, como queriendo que Elena entendiera cada palabra. «Como alguien que viene conmigo».
Elena sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Inmediatamente pensó en el pueblo, en las miradas, en los susurros. «Si la gente del pueblo ve», dijo Elena en voz baja, con cierta preocupación. Alejandro la miró. Su mirada no era dura, pero sí firme. «Si bajas la cabeza», dijo, «ellos creerán que tienen razón». El aire, entre los dos, quedó en silencio por unos segundos. Elena miró sus manos. Había pasado muchos años evitando las miradas de los demás, caminando rápido por los caminos familiares del pueblo. Pero ahora, había alguien frente a ella diciéndole que ya no tenía que vivir así. Alejandro no la presionó. Simplemente se quedó allí, esperando su respuesta. Finalmente, Elena asintió suavemente. Esa tarde, cuando el sol comenzó a descender detrás de los campos, una carreta del rancho partió por el camino hacia la feria. Y en esa carreta, Elena estaba sentada al lado de Alejandro. La feria de la región siempre era el lugar más animado del año. Grandes carpas se levantaban a lo largo del camino principal del pueblo. La música sonaba desde el escenario, mezclándose con las risas y las conversaciones de la gente de los ranchos cercanos. Había vendedores de pasteles, vendedores de telas, y también competencias de equitación y de manejo de ganado en el terreno amplio al final de la feria. Para muchos, era un día de diversión, pero para Elena era una prueba. Cuando la carreta de Alejandro se detuvo cerca de la entrada de la feria, Elena respiró profundamente antes de bajar. Llevaba el vestido azul que Sofía le había dado. La tela se movía suavemente con cada paso. Su cabello castaño estaba recogido ordenadamente, y su rostro parecía más tranquilo de lo que realmente se sentía por dentro. Alejandro bajó primero de la carreta y luego extendió su mano para ayudar a Elena. Ella tomó su mano, no con la torpeza de la primera vez que se tocaron, sino con una confianza más serena. Los dos comenzaron a caminar hacia la feria. La gente alrededor reconoció rápidamente a Alejandro. En esa región, era alguien muy fácil de reconocer. Algunas personas le hicieron un gesto de saludo. Otras se detuvieron a estrecharle la mano. Pero lo que más llamó la atención fue la mujer que caminaba a su lado. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia Elena. Y pocos minutos después, algunos rostros conocidos del pueblo aparecieron entre la multitud. Personas que habían visto a Elena lavar ropa junto al camino de Tierra Roja. Personas que habían escuchado y repetido los rumores. Se detuvieron. Alguien susurró: «No es esa. Elena, la chica del final del pueblo, está caminando con Alejandro». Las miradas sorprendidas los seguían mientras caminaban por el mercado. Elena sentía todas esas miradas, pero esta vez no bajó la cabeza. Mantuvo la espalda recta y caminó al lado de Alejandro como una igual. Al otro lado del camino, Ramiro también estaba cerca del área de la competencia de monta de toros. Vio a Elena. Luego vio a Alejandro. Sus ojos se oscurecieron por unos segundos, pero Ramiro no dijo nada. La presencia de Alejandro era suficiente para que entendiera que esa ya no era la chica débil a la que antes podía intimidar fácilmente. Cuando llegaron al centro de la feria, Alejandro se detuvo frente a un grupo de hombres que conversaban. Eran otros dueños de ranchos de la región. Algunos se giraron para saludar a Alejandro. Alejandro colocó suavemente su mano en la espalda de Elena, como un gesto natural. Luego dijo con voz clara y tranquila: «Quiero presentarles a alguien». Miró a Elena. «Esta es Elena». No necesitó decir mucho más, pero la forma en que Alejandro estaba de pie junto a ella, la forma en que la presentó ante todos, fue suficiente para que los rumores del pueblo quedaran casi en silencio de inmediato. Y por primera vez en su vida, Elena estaba de pie en medio de una gran multitud, sin sentirse invisible.
Cuando la noche comenzó a caer, la feria se volvió más tranquila. Las lámparas colgadas a lo largo del camino principal comenzaron a encenderse, su luz amarilla reflejándose en los puestos que poco a poco cerraban. La música aún se escuchaba suavemente a lo lejos, pero la multitud comenzaba a dispersarse. Alejandro y Elena salieron de la feria cuando el cielo ya estaba lleno de estrellas. La carreta avanzaba lentamente por el camino de regreso al rancho. El viento nocturno era fresco, llevando el olor de la hierba y la tierra húmeda de los campos. Elena permanecía en silencio al lado de Alejandro. Todavía estaba pensando en todo lo que había ocurrido ese día, en las miradas sorprendidas en la feria, en la gente del pueblo que la había visto de una manera completamente diferente. Y sobre todo, en la forma en que Alejandro había estado a su lado frente a todos. Después de un rato, Alejandro habló. ¿Te arrepientes de haber venido hoy? Elena negó con la cabeza. No. Hizo una pequeña pausa y luego añadió en voz muy baja. Pero nunca pensé que podría estar en un lugar así, sin sentir vergüenza. Alejandro no respondió de inmediato. La carreta continuó atravesando los campos silenciosos. Un momento después, habló lentamente. La casa grande del rancho, desde hace mucho tiempo, es un lugar muy vacío. Elena se volvió para mirarlo. Alejandro seguía mirando el camino delante de ellos. He pasado muchos años construyendo todo. Dio, el rancho, las tierras, el ganado, todo. Soltó un pequeño suspiro. Pero hay noches, cuando todos ya se han ido a dormir, en que la casa se vuelve demasiado silenciosa. Elena escuchaba atentamente. Alejandro continuó, con la voz un poco más profunda. El primer día que te vi, frente a la pequeña casa, al final del pueblo, se detuvo un segundo. Como recordando ese momento, supe que no podía simplemente pasar de largo. Elena se sorprendió un poco al oír eso. Alejandro se volvió hacia ella. Invitarte a trabajar en el rancho no fue casualidad. Elena guardó silencio. Alejandro continuó. Con total franqueza fue mi plan. A la tenue luz de la lámpara de la carreta, Elena pudo ver la sinceridad en sus ojos. No porque sintiera lástima por ti, dijo Alejandro, sino porque sabía que si te quedabas en ese pueblo, tendrías que seguir soportando cosas que no mereces. Elena miró sus manos. Las durezas en sus dedos seguían allí las huellas de los años que había vivido en silencio y resistencia. Alejandro habló suavemente. Quiero protegerte. No hubo grandes promesas. No hubo palabras grandilocuentes. Solo una verdad dicha con total calma. Y precisamente esa calma hizo que el corazón de Elena se estremeciera más que cualquier otra cosa. La carreta regresó al rancho cuando la noche ya estaba completamente silenciosa. Los amplios campos descansaban bajo la pálida luz de la luna, y el viento nocturno recorría la hierba alta formando suaves olas. Alejandro detuvo la carreta cerca del prado detrás del rancho, el lugar donde antes le había mostrado a Elena las constelaciones en el cielo. Los dos bajaron. Ninguno habló de inmediato. El silencio del campo parecía hacer que cada palabra fuera más importante de lo normal. Alejandro miró el campo por un momento y luego se volvió hacia Elena. «¿Sabes?», dijo lentamente, «he pasado muchos años construyendo este rancho». Miró hacia la gran casa a lo lejos, donde las ventanas iluminadas brillaban en la oscuridad. Pero nunca pensé mucho en con quién viviría allí. Elena escuchaba, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido. Alejandro continuó. Al principio, solo quería ayudarte a salir de ese pueblo. Sonrió suavemente, como si estuviera admitiendo algo para sí mismo. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que no solo quería que trabajaras en el rancho. Elena levantó la vista.
Alejandro la miró directamente a los ojos. «Quiero que vivas aquí». Se detuvo un segundo. No como una trabajadora. El viento de la noche soplaba suavemente por el campo, moviendo ligeramente el cabello de Elena. Alejandro continuó, con voz profunda pero clara, sino como la dueña de esa casa. «Conmigo». Elena permaneció en silencio unos segundos. En su mente aparecieron muchos recuerdos: la pequeña casa al final del pueblo, los recipientes de agua fría, las palabras que alguna vez la hicieron creer que no tenía valor. La pusieron y luego miró al hombre que estaba frente a ella. El hombre que le había dicho que merecía ser tratada con bondad. El hombre que había estado a su lado frente a toda una multitud. Elena sonrió suavemente. No necesitó decir mucho. Solo asintió. Alejandro soltó un suspiro ligero, como si algo muy importante en su corazón finalmente se hubiera liberado. La llevó unos pasos hacia el centro del campo. El cielo sobre ellos estaba lleno de estrellas, igual que aquella noche en que se habían acostado sobre la hierba mirando el cielo por primera vez. Alejandro señaló una constelación conocida. «Aquel día dijiste que nunca habías tenido tiempo para mirar el cielo». Elena levantó la mirada hacia las estrellas brillantes. Alejandro se volvió hacia ella. Su voz era profunda y cálida. «Espero que a partir de ahora tengas mucho tiempo para hacerlo». Elena no dijo nada, solo sonrió. Y en esa sonrisa, por primera vez, había una verdadera paz. Hay historias de amor que comienzan con cosas muy grandiosas, pero también hay historias que empiezan con un vaso de agua en una vieja taza de metal frente a una pequeña casa al final de un pueblo. Elena alguna vez creyó que su vida ya estaba escrita, que una chica pobre, que vivía en silencio y había sido despreciada desde niña, nunca tendría la oportunidad de cruzar hacia otra vida. Creyó en las palabras que otros decían sobre ella. Creyó que no era lo suficientemente buena, no lo suficientemente importante, no lo suficientemente valiosa para ser amada. Pero a veces, lo que cambia una vida no es el dinero, ni el estatus, sino una persona que te mira y ve el valor que tú nunca te atreviste a creer que tenías. Alejandro no salvó a Elena con su riqueza. Hizo algo más simple, pero también mucho más difícil. La trató con respeto. Le dio la oportunidad de sostenerse por sí misma. La protegió cuando fue necesario. Y lo más importante, la ayudó a ver su propio valor. Porque la verdad es que el valor de una persona no está en el lugar donde nació. No está en el dinero que tiene. Tampoco está en lo que otros dicen sobre ella. El verdadero valor de una persona está en su dignidad, en su fortaleza y en el corazón que lleva consigo a lo largo de la vida. Y a veces, lo más hermoso que el amor puede traer no es cambiar el mundo, sino ayudar a alguien a darse cuenta de que siempre ha sido digno de amor. Gracias por quedarte hasta los últimos minutos de esta historia. En un mundo que siempre va con prisa, tomarse el tiempo para escuchar una historia completa también puede ser algo muy hermoso. Y si aún estás aquí, significa que el camino de Elena y Alejandro ha tocado algo dentro de tu corazón. Tal vez no por los campos inmensos, ni por el rancho o la feria, sino porque en esa historia todos vemos alguna parte de nosotros mismos. En la vida, todos hemos tenido días como los de Elena, días en los que nos sentimos más pequeños que los demás, días en los que las palabras de otros parecen pesar más que lo que realmente somos. A veces, esas palabras no vienen de una persona mala, son solo comentarios descuidados, miradas pasajeras o pequeños juicios repetidos demasiadas veces. Pero, si los escuchamos durante mucho tiempo,
empezamos a creer que son verdad. Elena vivió así durante muchos años, no porque fuera débil, sino porque nunca había conocido a alguien que le mostrara una forma distinta de verse a sí misma. Y entonces, la vida a veces cambia de maneras muy silenciosas, no con un gran milagro, no con un acontecimiento que sacuda al mundo entero, sino con momentos muy pequeños. Un vaso de agua ofrecido con ambas manos. Una frase sencilla. Mereces que te traten mejor que eso. Alguien que se pone a tu lado cuando todos los demás dudan. A veces, solo hace falta una persona que crea que tienes valor, antes de que tú mismo lo creas. Alejandro no cambió a Elena con dinero ni con poder. No la convirtió en otra persona. Simplemente vio quién era realmente antes de que ella tuviera el valor de verlo. Y lo más interesante de esta historia no es que Elena haya dejado el pueblo pobre. Lo más importante es que dejó atrás la creencia de que no tenía valor. Ese es el viaje más difícil. Porque a veces, los límites más grandes de nuestra vida no están en las circunstancias. Están en las cosas que hemos sido convencidos de creer sobre nosotros mismos. Tal vez en la vida de cada persona habrá momentos en los que nos sentiremos como la Elena de los primeros días, trabajando duro, soportando en silencio, creyendo que nuestra vida solo puede llegar hasta cierto punto. Pero la verdad es que las personas suelen ser más fuertes de lo que creen. Una pequeña semilla puede crecer entre las piedras. Una pequeña llama puede calentar toda una habitación. Y a veces, una vida solo necesita una oportunidad en el momento adecuado para empezar a cambiar. Tal vez estás escuchando esta historia en una noche tranquila. Tal vez estás en medio de un largo día de trabajo. O tal vez simplemente te detuviste por casualidad en este video. Sea cual sea la razón. Quizá esta historia apareció frente a ti no completamente por accidente. Tal vez hoy también necesitas recordar algo muy simple. Tu valor no lo deciden las personas que nunca te han comprendido. No se mide por juicios apresurados. Y mucho menos se define por el lugar donde comenzaste. El valor de una persona, a veces, está en su perseverancia cuando la vida no es fácil, en la bondad que aún conserva, incluso cuando el mundo no siempre es bondadoso con ella. Y a veces, basta con que una persona vea eso para cambiar todo un camino. Tal vez en tu vida algún día encuentres a un Alejandro, alguien que vea lo bueno en ti cuando tú aún no lo ves. Pero también puede ser que tú seas el Alejandro en la historia de otra persona. Una palabra amable, un pequeño gesto, una protección en el momento justo. A veces, esas cosas pueden cambiar completamente la forma en que alguien se ve a sí mismo. El mundo no siempre necesita cosas grandiosas. A veces, solo necesita un poco más de bondad. Y si hay algo que esta historia quiere dejar, quizás sea esto. Nadie nace sin valor. Hay personas que solo necesitan un poco más de tiempo y un poco más de luz para darse cuenta de que siempre han merecido un cielo más amplio. Así que, si hoy te sientes pequeño, recuerda que a veces las estrellas más brillantes aparecen en los cielos más oscuros. Y quién sabe, tal vez en algún lugar de tu vida futura, tú también tendrás una noche como la de Elena, acostado en un campo silencioso, mirando el cielo y dándote cuenta de que tu vida todavía tiene muchas estrellas que aún no han comenzado